Cayó como definitivamente tenía que caer el proyecto de reforma tributaria presentada por este gobierno del señor Duque. No había alternativa. Cuando el pueblo colombiano o cualquier pueblo se levanta en contra de una defecio de un monstruo como ese, no queda alternativa distinta a replegarse, a retirarse. Eh, Fue lamentable y lo sigue siendo la actitud de este gobierno de pacotilla, si me disculpan la grosería, que no concertó, no consultó la realidad del pueblo colombiano, no se enteró de que estamos en plena pandemia, en que la mitad de la población o más está en una situación de pobreza lamentable, no se enteró de las afugias de la mayoría del pueblo colombiano que está pasando hambre, del desempleo, de la quiebra masiva de empresas, no se enteró de que el pueblo colombiano estaba en contra y que no es el momento precisamente para hacer una reforma de ningún tipo. Pero hay que seguir alertas. El movimiento popular, el movimiento democrático, el movimiento de las clases sociales en Colombia que se oponen a los designios del gran capital, de los grandes poderosos, de las grandes corporaciones, de los dueños de este país y de las instrucciones de los organismos multilaterales como el OCDE, del Fondo Monetario Internacional, tiene que estar alerta, porque el gobierno del señor Uribe no va a cejar en su intentona antidemocrática, antipopular, dictatorial, criminal, de volver a insistir en una reforma, la misma pero maquillada. Aquí no hay duda de que esa es la intención del gran capital. Entonces, es un triunfo fundamental, a pesar de que hay autores tipo Alberto Bernal, considerado por algunos analistas como el peor economista de Colombia, un hombre de extrema derecha, fundamentalista neoliberal, ortodoxo a muerte, totalmente pasado a la historia por sus posiciones de extrema derecha, a favor siempre del gran capital en contra de los pueblos. Y de ese tipo los ortodoxos, como decía el espectador recientemente en su editorial, si no recuerdo mal ayer, que planteaba que esa reforma hay que hacerla de todos modos, porque los economistas ortodoxos así lo han planteado, como si los ortodoxos fueran quienes tuvieran la razón. No, precisamente estamos en un momento histórico. Y yo diría que ya viene desde el año 2008 o 2009, cuando se dio la gran crisis financiera de los bonos basura y la crisis hipotecaria y el derrumbe de buena parte del sistema financiero mundial capitalista, en que el mundo no es el mismo desde el punto de vista económico. El neoliberalismo hizo agua, se demostró que el consenso de Washington hizo todas sus teorías del el supuesto automatismo de las fuerzas del mercado que llevan al equilibrio de la economía, pues son teorías falsas, son principios de carácter ortodoxo, neoliberal, neoclásico, totalmente falsos, en contra de la realidad. El Estado es fundamental y cada vez más como un agente económico que intervenga directamente en la economía para salvar esas falencias, esas fallas, esas contradicciones fundamentales propias del sistema capitalista. Eso no va a pasar simplemente porque una teoría lo diga. Entonces, este tipo de economistas están mandados a recoger hace mucho tiempo, como este señor Bernal. Lamentable esas posiciones de condolerse porque se retiró la reforma tributaria criminal de este gobierno y pues de otros sectores de la sociedad, tipo comandante del ejército, que se condolió en su momento a su vez por la muerte de un criminal de lesa humanidad como fue el señor Popeye, pero nunca ante los medios ha sido capaz de presentar sus condolencias, su sentimiento de pesar, su arrepentimiento, la solicitud de perdón a las familias de las víctimas, por ejemplo, los 6.402 falsos positivos reconocidos oficialmente por la JEP, que resultan de dónde, ¿no? De una acusación de magistrados mafiosos o cómplices del terrorismo de la FARC, como dicen la extrema derecha uribista. No,
porque han sido confesados de parte de los autores materiales y algunos intelectuales, entre los cuales destacan coroneles del ejército, que compungidos por su incapacidad de poder conciliar el sueño, de tranquilizar su conciencia, pues han ido a declarar y a confesar la cantidad de delitos que cometieron ellos directamente o que ordenaron que cometieran esos oficiales de alto rango o de mediano rango, que cometieran subalternos en la jerarquía militar o los mismos soldados. Entonces, hay que entender el momento histórico, hay que ponerse del lado del pueblo colombiano. Obviamente, y es que eso sobra, pero es el discurso que si uno no lo dice, entonces los críticos fundamentalistas de la derecha de una vez caen encima diciendo, es que usted por qué no condena los vándalos y los terroristas. Pues obvio, ahora, ese es un tema de la justicia. La policía, los organismos de seguridad del Estado, deberían haber capturado a esos delincuentes, a esos vándalos, a esos saqueadores, a esos terroristas, asesinos, criminales, homicidas, que atacan a la policía, no en defensa propia, porque es que hemos visto videos donde la policía les pasa las motos por encima a los manifestantes pacíficos, donde les dispara a los manifestantes, disparan sus armas de fuego cuando están prohibidas para el control de las manifestaciones. Hemos visto eso repetidamente, cómo se toman algunos barrios populares 20, 60 agentes de la policía uniformados y les disparan a las personas, a la gente. Entonces, no se trata aquí de la venganza, ni de la revancha, ni mucho menos, sino que la autoridad constitucionalmente y legalmente constituida vele por fundamentalmente la vida, la honra, los bienes y las creencias de todos los colombianos, como lo ordena el artículo 2 de la Constitución. Eso no se discute, eso es un mandato legal, es un mandato constitucional. La autoridad está para eso, y no para vengarse ni para dispararle a la gente porque piensan que estos son terroristas. No, en Colombia no hay pena de muerte, estimados amigos de la extrema derecha. En Colombia se supone que hay un Estado de Derecho y por tanto la autoridad está para eso y para poner a disposición de las autoridades competentes, pertinentes a estos delincuentes. Pero vemos que siempre se repite lo mismo. Las centrales obreras han denunciado permanentemente la infiltración, la injerencia de agentes extraños al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, que siempre aparecen en estas marchas y se han captado imágenes, fotografías, videos de agentes de la policía entregándoles armas a personas de civil que a leguas se nota que son agentes encubiertos, que son agentes de la policía o de la seguridad del Estado o del ejército, pero vestidos de civil y que están recibiendo armas. ¿Para qué será? Pues seguramente para dispararle a la población civil. Así no se trata en un Estado de Derecho a la población. La población merece respeto. Finalmente las fuerzas militares y de policía son servidores públicos. ¿Qué quiere decir? Que deben servir al público porque es que a ellos se les pagan sus salarios y ellos viven gracias a las contribuciones que hacemos los colombianos. El pueblo colombiano, el sufrido pueblo colombiano, al que debe proteger la fuerza pública. Las fuerzas militares y la policía tienen como misión la protección de la población civil, no el ataque, no el odio contra la población civil. Lamentablemente así se les enseña. Así se me enseñó a mí cuando fui cadete de la Escuela Naval hace muchos años. Y yo veo que mis compañeros de la época, espero que haya dignas y honrosas excepciones, fueron formados de esa manera, con esa doctrina del enemigo interno, de que el civil es un enemigo potencial al que hay que atacar y no proteger. Lamentable esa doctrina militar, que volvió otra vez porque se exacerbó en la época de la seguridad nacional, de la doctrina de seguridad nacional del señor Turbay Ayala, y posteriormente con la llamada doctrina de la seguridad democrática del señor Uribe, y ahora nuevamente regresa con más fuerza, incluso con los trinos de este Uribe, indicándole al presidente de la República que las fuerzas militares, la policía, deben hacer uso del derecho de disparar sus armas, de usar sus armas contra la población inerme.
Eso es criminal. Eso es criminal. No creo que ahí haya discusión. Entonces, bienvenida el retiro de esa reforma por mandato del pueblo colombiano, por mayoría absoluta y aplastante en todo el país. Y esperemos que el gobierno deje de insistir con un nuevo ministro, supongo, y un nuevo viceministro, porque los señores Carrasquilla y Londoño mostraron su carácter infrahumano, diría yo, despótico, autoritario, dictatorial, antidemocrático, como ortodoxos realmente, que no entienden que la heterodoxia es la que, como teoría económica, escuela económica, debe regir en este momento los destinos de la economía mundial. Así lo estamos viendo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en América del Sur, en el resto del mundo. Y porque aquí tenemos que pegarnos siempre a la ortodoxia, tenemos que arrodillarnos ante los mandatos y los dictados del poder financiero mundial. Entonces, es el momento de cambiar. Yo estoy seguro de que el gobierno Duque no va a cambiar. No hay nada que hacer. No va a cambiar. Va a permanecer en su posición y va a tratar de presentar otra reforma tributaria. Seguramente la misma, pero maquillada. Por eso yo pienso que el movimiento popular debe seguir alerta. En este momento no es conveniente. Esperemos que los partidos políticos que así lo manifestaron no vayan a cambiar a cambio de prebendas, de gabelas, de puestos, de cargos, de contratos, su posición. Y si es así, yo espero que el pueblo colombiano vaya poco a poco tomando conciencia de por quienes no hay que votar, a quienes no hay que elegir o reelegir en las elecciones dentro de un año. Yo pienso que esto puede dar pie para un cambio muy importante en la política, en la economía y en la sociedad colombianas, aprovechando esta coyuntura, aprovechando el desgaste absoluto de la clase dominante y sobre todo el partido de gobierno que ha demostrado el talante antidemocrático y dictatorial que ya lo conocíamos algunos, obviamente, incluso criminal, y que debe ser castigado ahora sí por el pueblo colombiano, de tal manera que pueda finalmente ese partido prácticamente que desaparecer de la esfera social, del escenario de la política electoral y de su participación en el Congreso de la República y con mayor razón en la presidencia de la República. Estas son mis opiniones, como siempre, personales y tratando de ser objetivo y obviamente respetando las ideas contrarias y cualquier manifestación que sea distinta, diferente, contraria, esperando respeto también por mis ideas. Muchas gracias, feliz triunfo del pueblo colombiano.